no utilicemos solamente la parte punitiva, que es lo que tradicionalmente pues hemos hecho, de que las personas cometen una infracción, entonces le espera esto. No, hay que agotar unos pasos de restauración del daño causado, y eso es la justicia restaurativa. Digamos, digamos que hace parte de la modernidad, ¿no? En el trámite de las situaciones conflictivas, la justicia restaurativa hace parte de la modernidad. Y básicamente es un proceso que involucra a las partes interesadas primarias en la decisión sobre la mejor manera de reparar el daño ocasionado por la agresión. O sea que Ley 1620, tipos de agresión escolar: agresión física, agresión verbal, agresión en las redes, agresión, el acoso o el ciberacoso, la agresión gestual. Todo eso debe ser trabajado de manera con parte de la justicia restaurativa. Pero no es alguien desde arriba que te dice cómo arreglar, sino que son las partes interesadas, las que están participando directamente en la situación. Y se concentra más en reparar el daño causado que en castigar al infractor. El fin finalmente es, el fin es lograr que la persona que cometió el error corrija el error, que eso es lo que corresponde a la educación. Pero hay diferentes rutas. Por ejemplo, aquí las miramos ahora. Unos lo hacen, dicen, no, pues yo aplico aquí el diálogo y si eso me ha funcionado. Otro dice, no, yo sí aplico la sanción, digamos, con reparación, por ejemplo, servicio social en la jornada contraria. Y otro dice, no, me parece a mí que es conveniente aplicar una suspensión, ¿sí?, formativa. Pues, entonces, cada caso, a veces la gente le pide una opinión sobre situaciones puntuales. Es que situaciones puntuales es muy complicado, porque también parte de lo que pide la Corte Constitucional como parte del debido proceso es que parte del debido proceso es tener en cuenta la edad del estudiante. O sea, no es lo mismo un procedimiento con un niño de 7 años, de 8 años, que con un niño de 15. Pero no es lo mismo una situación con un niño que no ha cometido nunca una falta, que ha tenido un buen comportamiento, a un niño que reiteradamente. O sea, cada situación y cada infracción, cada situación de violencia o cada situación que se analice, tiene su propio análisis. Entonces uno no puede generalizar qué hacer en esta o aquella, ¿sí?, porque hay unos atenuantes, hay unos agravantes. Por ejemplo, hay niños que están en condiciones sociales deprimidas, vulnerables. Entonces también hay que entrar a mirar eso. O sea, me gusta mucho la frase de Rodolfo Ginás, que dice que el educador es una persona que pone el conocimiento en contexto. En contexto. Eso es un educador, eso es un maestro. O sea, no, la palabra Hitler, el general de Gaulle, te dice muchas cosas. Resistencia francesa, esa palabra, esas frases son ubicadas en contexto, significan mucho. Mandela, Luther King, ya usted, entonces lo que hace el maestro es poner en contexto. Las situaciones disciplinarias hay que ponerlas en contexto. Cada situación es diferente, no puede tratarse igual, no puede haber un rasero, porque eso también hace parte del debido proceso. Usted puso en contexto la situación de ese estudiante, tuvo en cuenta la edad, tuvo en cuenta las dificultades que tiene el niño. No es lo mismo un niño que tiene unos problemas, por ejemplo, de esquizofrenia. El niño que empezó a gritar, como me tocó ir a la escuela el otro día a una de las sedes, y salió un niño gritando, ¡ah!, furioso. Y estaba yo de visita en esa sede. Y entonces la coordinadora me dice, con esa expresión me dijo todo. Me dijo, eso es lo que sucede a diario. Sí. Quiere decir que el niño tiene un problema.
¿sí? Entonces, claro, ya ella sabe cómo actuar con ese niño. Lo sienta, le da agüita, el niño tiene un problema de salud mental, ¿sí? Entonces no vas a actuar con él igual con un niño que esté sano, ¿sí? Que le dé por armar algarabía de un momento a otro. Todo eso es el contexto. La justicia restaurativa, por eso, es parte de la filosofía que se aplica con la mediación. Nos interesa más reparar el daño causado que castigar al infractor. Por eso el procedimiento de reconciliación, de buscar la negociación, lo que decía el maestro ahora, es correcto, pero también es correcta la del coordinador o el directivo que consideró que una sanción más fuerte puede ser útil para algún estudiante, dependiendo del contexto. Todo es que el directivo y el docente se pongan en la función que tenemos de educar, no de cobrársela a nadie. No, es que ese muchachito, porque hay maestros así, ¿no? No en el Valle del Cauca, en otro país. ¿Sí? No hay maestros que se la cargan a un estudiante y la quieren cobrar. Y se la cobran. Y se la montan. Y si por ese niño le llamaron la atención en rectoría o en coordinación, pues peor. Hay maestros que no, que entienden, que son más demócratas, que aceptan la diferencia, que puede haber una crítica. Bueno, de todo hay en la viña del Señor. Entonces, las partes en la justicia restaurativa, las tres partes interesadas primarias son víctimas, agresores y la comunidad educativa. Muy interesante esto, mire. Esto no es fácil, no es fácil. Porque una cosa es lo que yo les estoy diciendo aquí, que yo estoy haciendo todo el esfuerzo por decirles a ustedes, esto funciona, funciona. Por eso traigo testigos. Aquí están los testigos. Ellos vienen a dar fe de lo que yo estoy diciendo no es falso, porque yo les puedo decir como rector muchas cosas, pero aquí le traigo el coordinador que llama Arnulfo Fajardo, coordinador, candidato a doctor en la Universidad del Valle, doctor en educación. Y los niños mediadores Salvatore, Natalí y Fernando, estudiantes de grado 10º del Colegio Carbonell, todos ellos con 7 años, 8 años como mediadores de conflicto en el Colegio Carbonell. O sea, mediadores desde tercero de primaria. Y ellos los traigo aquí para dar fe. ¿Sabe? Esto se me ocurrió algún día que fui a una conferencia en la Universidad Javeriana y entonces una hermana muy famosa, muy conocida, Alba Estela Barrete, que en paz descanse, murió hace 6 meses. Ella hizo una experiencia en el distrito de Agua Blanca que se llama Las Casas Francisco Esperanza. Interesantísimo. Y ella iba a dar su conferencia y siempre llevaba a los niños que ella había recuperado en las casas, que son en las zonas de Agua Blanca, niños delincuentes que había logrado reintegrar con esta filosofía de la justicia restaurativa, llevándolos a procesos de restauración. Entonces ellos están aquí para dar fe de lo que estamos diciendo, de que efectivamente, porque no es lo mismo que ustedes me escuchen a mí, a que escuchen los niños ahora, que ese es, digamos, el postre de esta conferencia, que ustedes los escuchen a ellos de cómo les van a contar cómo funciona eso. Porque claro, no es fácil, por ejemplo, el trámite de un coordinador que ha estado acostumbrado a resolver sus sistemas disciplinarios aplicando las sanciones a quien incumple la norma, al coordinador que dice, no, vamos a hacer el curso de tránsito, el curso de la paz en el colegio, que es, vengan mediadores, ayúdenme con esto, vayan a la mediación, me traen el acta de mediación. Ese es un proceso adicional, pero que a la postre da unos resultados muy importantes. Nosotros hoy el Carbonell, pues para ayudar a convencerlos a ustedes, somos el primer colegio en Cali en materia de pruebas saber. Y eso en parte, pues no podemos decir que todo se lo debemos a la mediación, pero en parte, una gran parte, si hacemos un análisis, es a que hemos generado una cultura de paz y de trámite de los conflictos pacífico
que nos ha ayudado a que nos concentremos más en la parte académica, con unos resultados sorprendentes. 2014, prueba saber, 130 estudiantes de grado 11, sumados los 130 resultados en la prueba saber, sacamos 236 puntos promedio, de 1 a 500. 2014, 2015, los mismos 130 estudiantes sumados y divididos por 130, subimos a 276 puntos. 2016, 200, subimos a 293. 2017, 293.8 y 2018, 295. O sea, una escala ascendente, un aumento de más de 50 puntos en 4 años. Quiere decir que pues, los procesos pedagógicos se han podido desarrollar en mayor armonía, con más tranquilidad, y la disrupción de clases, lo que llama la disrupción, los casos disciplinarios, por ejemplo, a rectoría, hace 4 años o 5 años el rector no recibe casos, digamos, de niños que haya que expulsar al final del año, este niño no puede seguir, es decir, el rector no está agobiado por situaciones disciplinarias ni de conflictos, ¿sí? O sea que ha aumentado los resultados académicos y en Cali, entre las 92 instituciones educativas oficiales de Cali, somos el primer puesto en la clasificación de planteles que hace el IFES cada año, con un índice sintético de 0,7687, 0,78, ¿no? 0,7827 y el Liceo Departamental Femenino que nos sigue con 0,7823. 27, 5 punticos, ¿no? Unas milésimas, sí, pero bueno. Entonces, eso es una prueba de que esa temática pues va generando una cultura de, digamos, que se va impregnando y va dando resultados. Entonces, víctimas, agresores y comunidad educativa estarían, si hay un enfrentamiento entre las dos partes, pues ambos son agresores. Puede suceder esto. O puede suceder que en la mesa esté un caso de bullying, de ciberacoso en redes sociales o acoso escolar en la misma institución, ¿sí? Y entonces habrá agresor y habrá víctima. Y el representante de la comunidad educativa es el mediador, que está como una especie de delegado del Comité Escolar de Convivencia, Ley 1620, Decreto 1965. ¿Cuál es la función del Comité Escolar de Convivencia? Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten. Es el primer punto del artículo 14 del decreto de la Ley 1620. Funciones del Comité Escolar de Convivencia. Primero, identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre estudiantes, entre docentes y estudiantes, entre directivos y estudiantes, ¿sí? Es decir, que el Comité Escolar de Convivencia debe desarrollar esas 4 componentes. ¿Cómo logra el Comité de Convivencia Escolar que se reúne solamente, dice la ley, que al menos se reúna cada 2 meses? No va a poder tramitar todas las situaciones que se presenten porque son muchas. El Comité Escolar de Convivencia tendrá que funcionar, es para ser informado y algunos casos graves analizarlos, pero los casos de la cotidianidad pues no los podrá, porque imagínate reunir el comité de convivencia para un enfrentamiento entre 2 estudiantes, hoy, después mañana para un caso de bullying, después pasado mañana, es imposible, ¿cierto? Ya te doy la palabra. ¿Quién hace esa labor para que usted como rector, como directivo, como institución, le diga a la sociedad que usted está cumpliendo con el mandato de la Ley 1620 y el Decreto 1965? Pues los mediadores de conflicto. Entonces, orgánicamente, desde el punto de vista administrativo,
Los mediadores son una especie de derivación de un brazo del Comité Escolar de Convivencia, que están a diario atentos a que el coordinador de la sede o la jornada lo llame para cumplir esa labor para el Comité Escolar de Convivencia. ¿Qué hace entonces el coordinador de la sede o de la jornada? Informar en la sesión formal de Comité Escolar de Convivencia sobre el número de mediaciones, sobre la calidad de los niveles de agresión que ha habido entre los estudiantes y del clima escolar de su sede y de su jornada, que serán analizadas ya por el Comité Escolar de Convivencia. Entonces los mediadores identifican, documentan. ¿Dónde documentan? Con el acta de mediación de conflictos. Entonces yo, por ejemplo, ayer en mi reunión de directivos recibí un informe de mis coordinadores donde me dicen cuántas mediaciones hubo en el primer periodo, en el segundo periodo, en el tercer periodo durante este año lectivo. Y entonces, muy interesante al usted analizar el informe, donde usted encuentra que conflictos en la sede Isabel de Castilla de primaria, de preescolar, de transición a grado quinto, agresión física, una mediación, segunda mediación, agresión física, ¿sí? O sea, los niños de primaria. Y va subiendo usted en la secundaria, cuando los coordinadores informan allí, el tipo de conflictos que se presentan en secundaria, en los grados sexto a 11, y sobre todo de noveno a 11, que es en una jornada, son acoso en las redes sociales o enfrentamiento en las redes sociales, pero no hay agresión física. ¿Qué quiere decir? Que los niños son más, los niños pequeños de las sedes, entonces ya cuando usted tiene una identificación, usted identifica, tenemos identificadas en el acta de mediación los conflictos, entonces estoy cumpliendo con la ley, identifico, documento, están en las actas de mediación, analizo, entonces voy a analizar cuáles son los conflictos más recurrentes en esa sede. Entonces yo tengo que desarrollar un plan de mejoramiento. ¿Qué está pasando que los niños están enfrentando, que los conflictos son más de agresión física? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, allí usted está cumpliendo con esa función. Y los mediadores cumplen con esa labor. Aquí, el mediador, mire la labor importante que está cumpliendo, ¿sí? Está documentando, ¿cómo es? Identifica, documenta, analiza y resuelve. ¿Cuándo resuelve el mediador? Cuando firma el acto de mediación, firmado con el acuerdo y el abrazo y el llanto en la mesa de mediación. Dale. Dale. Entonces, ¿cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las necesidades de las partes en conflicto? Es decir, de los agresores, las víctimas y la comunidad. Lograr la reparación del daño. ¿Se repara el daño cuando hay un acuerdo de convivencia entre dos estudiantes? ¿Se desescala el conflicto? Y también puede haber, por ejemplo, reparación, porque el niño agresor parte del acuerdo puede ser, por ejemplo, que si usted subió una información en las redes sociales, pues baje esa información, que ofrezca disculpas. Por ejemplo, una niña fue víctima en las redes sociales de que los niños cuando pasaban le hacían guau, guau. Sí. Guau, guau. Y en más en las redes sociales le ponían una perrita y le ponían un moñito rosado. Y los muchachos decían el emotic de me gusta. Entonces, claro, imagine usted, papá furioso, una niña de grado séptimo, envuelta en eso. Entonces se citaron a los culpables, los que empezaron a decir que me gusta. Todos esos muchachos se vieron implicados, fueron a la mesa de mediación y los niños, parte de la reparación del acuerdo fue regalarle un osito, un peluche, pero no una perrita, sino un osito. Y eso fue parte de la reparación, ¿no? Pero el papá no aceptó eso, ¿sí? Y los muchachos llegaron a un acuerdo y eso tuvo un desenlace pues lamentable, pero la idea es reparar el daño. ¿Cómo los niños reparan? Unos niños que se enfrentaron afuera del colegio a mediodía, después de la salida en la mañana,
se enfrentaron agresivamente, entonces todos los muchachos del Carbonel pues haciéndole allí barra hace como unos 7 años. Entonces una vecina fue allá a buscar al rector, rector, qué vergüenza esos muchachos suyos, mire eso. Y entonces efectivamente le dije, tranquila señora, vamos a proceder. Y efectivamente el coordinador de la jornada, que se vuelven expertos investigadores privados, rápidamente supieron quiénes eran los acusados y fueron llevados al estrado de la coordinación. Y entonces allá hubo pues la mediación y buena reconciliación entre los muchachos, y parte del acuerdo fue, ellos se ofrecieron a llevar un ramo de flores a la unidad residencial de la señora donde ellos iban a reparar el daño. Y así fue, llevaron el ramo de flores y dieron después una charla sobre la inconveniencia pues de la agresión física, etcétera. Entonces, asumir responsabilidad y llegar a un acuerdo. Esa es la esencia de la justicia restaurativa. Dale. Parece que me volvió a coger esto. Sí. El proceso es completamente restaurativo solo cuando los 3 grupos de partes interesadas primarias participan activamente. Agresores, víctimas y comunidad educativa. Ahí están los 3 actores primarios sentados en la mesa de mediación. Un sistema disciplinario fundamentado en la justicia restaurativa apunta no solo a reducir la cantidad de infracciones y agresiones, sino también a disminuir el impacto de los mismos. Eso es lo que hemos logrado. Si nosotros analizamos la historia del Carbonel, logramos disminuir cantidad de conflictos, pero también la calidad de las agresiones. O sea, ya no es agresión violenta, hay conflictos que se seguirán presentando, pero el nivel de confrontación es cada vez menos agresivo. O sea, hay menos violencia, hay menos, sí, menos, ¿cómo se llama eso? Sí, menos agresividad. Las actitudes son, sí, menos violentas.